Aquí en la primera parte, en versículo 12, vemos las palabras por tanto. Por tanto quiere decir que hay algo que viene antes. Y como vemos en versículo 1, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? La nube de testigos son todos los hombres y mujeres mencionados en el capítulo 11. Son los héroes de la fe. Estos testigos no son simplemente espectadores de la carrera cristiana, sino son testigos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Leemos de hombres y mujeres como Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y Rahab. Estas personas daban testimonio de que Dios nos da la victoria. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria. Estas personas en Hebreos 11 llevaban el testimonio de que Dios es poderoso y fiel. Y nosotros también, los cristianos de hoy, podemos testificar que Dios es poderoso y fiel. No ha cambiado, amén. Entonces, estos hombres y mujeres en Hebreos 11 son ejemplos inspiradores para nuestras vidas. ¿Y qué sigue diciendo Hebreos 12:1? Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Está hablando de una carrera. Pensamos que Pablo era aficionado de los deportes, porque él en algunas partes hablaba del deporte. Y no estamos seguros que Pablo escribió Hebreos, pero es una posibilidad. Pero hay referencias en el Nuevo Testamento al deporte. Y una carrera, hay cosas que nos puedan estorbar. Por ejemplo, fumar durante la carrera. No sería tan bueno, ¿no? Eso podemos decir, que los griegos en sus deportes, en sus competencias, muchas veces ellos se quitaban la ropa antes de la competencia para correr sin estorbos. Hacían cualquier cosa para asegurar la victoria. Se despojaban de peso innecesario. Los atletas en el tiempo de la epístola de Hebreos acostumbraban entrenar con objetos pesados para poder ganar resistencia. Pero ya en la competencia no los usaban porque les hubiera quitado su rapidez. ¿Qué nos estorba en la vida? Como yo dije, para un atleta podría ser un vicio. Podría ser ponerse un disfraz durante la carrera, como vemos aquí. O puede ser exceso de peso, como el Señor a la derecha. No creo que iría muy lejos el Señor. Parecen muy serios hoy. No se reían ustedes, no para nada. Pueden alegrarse un poquito. No tienen que estar tan serios. Si no, todos mis chistes en vano, ¿no? O podría ser ropa de más.
Esta ropa sí sirve para el patinaje, pero no para una carrera. Se pone ropa ligera, ¿no? Para una carrera, para no tener nada que estorba. ¿Qué nos estorba en la vida? Pues es cualquier cosa que impide nuestro progreso como cristianos en la carrera espiritual. Aún puede ser una cosa buena, según la opinión de otros. Pero un atleta ganador no escoge entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y esto es lo que nos toca hacer en la carrera cristiana. No podemos poner ni cosas buenas como prioridad en lugar de Dios. Y como vemos aquí en versículo 1, en especial del pecado que nos asedia. El pecado nos trata como esclavos. Estamos atados por el pecado y no podemos progresar como Dios quiere. Asediar se define como rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Entonces es como una barrera que no nos permite avanzar en la vida espiritual. El pecado nos pone un obstáculo que no nos deja vivir nuestra vida cristiana como debemos vivirla. Y la gran pregunta del día es, ¿cuáles pecados nos asedian? Y esto va a ser diferente para cada persona. Yo no tengo exactamente los mismos pecados que ustedes, y ustedes a lo mejor no tienen o no luchan con los mismos pecados que yo lucho. Pero ¿cómo sabemos cuáles pecados nos están asediando? Para determinar esto, tenemos que hacer una evaluación sincera. Y en Salmo 139 leemos, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. La palabra sondear quiere decir ver hasta lo más profundo. Entonces, con David tenemos que orar, que Él nos muestre en lo que estamos mal, o mejor dicho, en lo que yo estoy mal. Porque de eso se trata. Y no hay mejor tiempo que ahora en un fin de año para hacer este proceso, para poder estar bien en el nuevo año y empezar de nuevo. Es un tiempo perfecto, hermanos, para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas en 2020. Entonces, ¿qué pasa después de ver lo que nos estorba, ver lo que nos asedia? Tenemos que ahora correr con perseverancia. No sé si saben quién es este Señor. Si saben, están despiertos. Ok, el día primero pueden
dormir hasta tarde, pero hoy no. Ok, hoy tenemos que estar despiertos. Es un señor de aquí del Ecuador que salió en los finales de los Olímpicos. ¿Sí saben quién es? Ok, ¿quién es? Exactamente, es Alex Quiñones. Y él no llegó allí por solo estar de vago. Él tenía que entrenar bien duro todos los días, horas cada día, cuidar la dieta, cuidar el descanso. Una disciplina bien grande. Y él sigue hasta ahora. Él se retiró un tiempo, pero nuevamente está en muy buena forma y está avanzando. Y él nos representa como ecuatorianos. Nosotros le representamos a Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Entonces, mucho más debemos tener la disciplina espiritual para estar en buena forma y no estar de vagos. Amén. Ahora están medios despiertos. Vamos avanzando. Eso me gusta. Entonces, muchos de los creyentes judíos que recibían esta carta estaban desanimados y querían darse por vencidos. De igual manera, muchas veces nosotros no tenemos perseverancia porque nos falta la disciplina en las cosas espirituales. Tenemos que ir avanzando con la ayuda de Dios. Y a este Señor, si le conocen, ¿quién es? Ay, nadie sabe o casi nadie. ¿Quién es? Ok, muy bien. Él se ganó la primera medalla de oro para Ecuador. ¿Saben en qué año se ganó? ¿En qué año, hermanos? En 1996, en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Yo fui a Atlanta un poco después, como un mes después de que él se ganó la medalla y yo pude ver el estadio. Es emocionante, ¿no? Porque estos atletas tienen que dejar todo atrás y dedicarse de todo corazón a entrenarse. Y cuando Jefferson Pérez se ganó la medalla de oro en marcha de 20 kilómetros, eso representaba una victoria después de muchos años de esfuerzo y de entrenamiento. Era un hábito en su vida entrenar todos los días. No sé si ustedes sabían que para desarrollar un hábito, sea bueno o malo, se toma por el promedio de 66 días. Es un promedio para tener un hábito, sea bueno o mal, para que sea una parte natural de nuestras vidas. Entonces tenemos que orar y luchar para obtener la disciplina espiritual en nuestras vidas. No nos viene así fácilmente. Es la carrera que tenemos por delante. Aquí yo también era atleta en mis días, ¿no? De juventud. Aquí estoy a la izquierda
en el colegio. Sí, yo sé, tenía pelo en ese tiempo. Y a la derecha ya era mi última carrera hace algunos años atrás, pero ya de viejo, ¿no? Yo puedo decirles, es más fácil correr de joven que de viejo, por la propia experiencia. Pero Dios nos puede ayudar a vivir y a correr la carrera espiritual. Es una carrera larga y difícil, es un maratón. La carrera cristiana no es un sprint, porque sigue. No es así de rápido como un sprint. Y tenemos que cumplirlo porque así dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Versículo 3, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro ejemplo. Debemos ser como Él. Mirándolo a Él, fuimos salvos, porque mirar significa confiar. Cuando le miramos a Él, le estamos confiando para todo. Dice, Él es el autor y el consumador o el perfeccionador de nuestra fe. Él hizo posible nuestra fe y Él perfecciona nuestra fe a través de todo lo que pasa en nuestras vidas, porque es un proceso de santificación. Y parte de esta santificación son las pruebas de la vida. El Señor Jesucristo es el supremo testigo, ya que Él corrió la carrera y Él triunfó. Sabemos que Jesús soportó mucho más que los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. Y por lo tanto es el perfecto ejemplo para nosotros seguir. Él sufrió la cruz, la peor muerte de su tiempo. Esto incluyó vergüenza, sufrimiento, la contradicción o oposición de los pecadores y aún el rechazo temporal del Padre. En la cruz Él sufrió todos los pecados de todos nosotros, de todas las personas del mundo. Sin embargo, Él perseveró y terminó la obra que el Padre le había encomendado. Pero tenía que sufrir para ganar la recompensa. Él puso la mirada de fe en el gozo puesto delante de Él, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Para los atletas de Grecia, la recompensa como ganadores era la corona de laurel. El laurel representaba la victoria como algo duradero.
Para Jefferson Pérez, la recompensa de su victoria era la medalla de oro. Pero para obtener lo que Jesús obtuvo, tenía que soportar la cruz. Tenía que soportar el dolor de su cruz y también la vergüenza que ella significaba. Era la muerte más cruel y para los peores de los peores. Entonces, cuando alguien estaba en la cruz, todo el mundo pasaba por ahí riéndose y viendo, ay, qué hombre malo que tenía que sufrir esta cruz. Pero Jesús, siendo inocente, lo sufrió por ti y por mí también. Amén. Ahora Cristo está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí vemos Jesús, Hijo de Dios, Dios Padre y el Espíritu Santo representados. Para Jesús, este gozo de su recompensa incluía su cumplimiento de la voluntad del Padre, su resurrección y exaltación, como vemos aquí, y su gozo en presentarnos a nosotros como creyentes al Padre en el cielo. Pero otra vez, para obtener esto, Jesús tenía que soportar el dolor de su cruz y la vergüenza de ella. Después obtuvo la recompensa y está sentado a la derecha del Padre en el cielo. Nosotros ahora, al empezar un año nuevo, tenemos la gran oportunidad de seguir el ejemplo de Cristo y mirar hacia adelante por fe. Porque un atleta tiene que siempre mirar hacia adelante. ¿Qué pasa si mira para atrás? Los otros atletas pueden pasar nomás, porque perdemos tiempo viendo el pasado. Esto es lo que Pablo nos dice en Filipenses 3. Si podemos ir ahí un momento, hermanos. Filipenses 3 y 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo miraba hacia adelante. Él reconocía que no ganaba nada viendo sus pecados por atrás, su vida atrás de perseguir, de matar a los cristianos. Él ahora, en este momento de Filipenses 3, 13, 14, él servía a Jesucristo. Y la meta era recibir el premio que Jesucristo tenía para su vida. Qué bonito, ¿no? Y qué reto para nosotros ya al punto de entrar al 2020. Entonces, solo para terminar, ¿qué dice Hebreos 12, 3? Dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
Cristo es tanto nuestro ejemplo como quien nos capacita. Al verlo en su palabra y rendirnos a su espíritu, Él aumenta nuestra fe y nos da poder para seguir en la carrera y no darnos por vencidos. Entonces, como Jesús corrió y triunfó, Él también puede darnos la victoria en nuestras vidas. Dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Pero acuérdense que esto no sucede sin un esfuerzo de nuestra parte. Jesús nos ayuda, pero no nos obliga. Y tenemos que poner de nuestra parte también. Y como vemos, como hemos visto, solamente corramos con lo que necesitamos, nuestros ojos en Cristo. ¿Y cómo logramos esto para 2020? ¿Cómo podemos correr con nuestros ojos en Cristo? Una buena manera es pasar tiempo con Él todos los días. Porque ¿cómo vamos a conocerle a alguien que nunca pasamos tiempo con Él? Creo es imposible. ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? Es dedicándonos a la Biblia,